Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Disidencia con Pablo Magluf. Ser parte de la sociedad no significa pensar como las mayorías. Disidencia. Conducido por Pablo Magluf. Enrique Ortiz es escritor e historiador. Escribe en diversos medios nacionales. Su seudónimo, Tlatoani Cuauhtémoc, es una de las principales cuentas de divulgación sobre la historia prehispánica. Es autor de varios libros. Queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Disidencia. Yo soy Pablo Magluf y en esta ocasión estoy ni más ni menos que con Enrique Ortiz, alias Tlatoani Cuauhtémoc, una de las cuentas más prolíficas en redes sociales, relativas sobre todo al mundo prehispánico. Yo lo conozco en persona, es una delicia platicar con él y por eso lo invité, además de que acaba de publicar su nuevo libro, El mundo prehispánico para gente con prisa, en Editorial Planeta. Entonces vamos a platicar sobre eso, sobre el mundo prehispánico y algunas de las dudas que más nos aquejan hoy. Querido Tlatoani, bienvenido, un placer tenerte en Disidencia. Gracias, Pablo, por la invitación y pues un gusto estar también por acá. Oye, bueno, pues a ver, comencemos con la polémica actual. Dice el gobierno de México que Tenochtitlán se fundó en 1321. Hay un consenso de historiadores que considera esto una arbitrariedad. Ahora sí que más o menos propaganda. Pero bueno, más allá de la fecha, querido Enrique, pues tú has abordado mucho el mítico episodio de la fundación o la supuesta llegada de los aztecas. Entonces, mira, además de preguntarte qué año es el que te parece más probable como fundación, pues cuéntanos qué sucedió exactamente, que es yo creo que lo que más le interesa a la audiencia. Sí, Pablo, pues efectivamente hay toda una polémica en cuanto a lo de la fecha, ¿no? De 1321, 1325. La fecha más mencionada por las fuentes primarias, fuentes del siglo XVI, postcortesianas y también precortesianas, pues nos dan la fecha de 1325. Es la fecha más mencionada por estas fuentes primarias. De ahí viene este debate que, por ejemplo, algunos arqueólogos de renombre pues hayan decidido no participar, ¿verdad? En esta conmemoración, en estos eventos, porque no están de acuerdo. Por ahí también sabemos que se dio un eclipse total de sol. El arqueoastrónomo Benjamín Galindo, si no mal recuerdo el nombre, él descubrió pues que se dio un eclipse total de sol en 1325. Imaginemos el impacto que un fenómeno como este tuvo en los antiguos nahuas, incluyendo los mexicas. Pero ¿cuál es la realidad detrás de todo este mito fundacional, ¿no? Porque es un mito fundacional en el cual aparece, bueno, de donde viene también el escudo nacional, que es el águila parada sobre un nopal y que se le agrega una serpiente ya después de la caída de Tenochtitlan. El origen de todo esto, pues bueno, la historia más bien detrás de todo esto es que los mexicas, cuando llegan a la Cuenca de México, pues son un grupo pues de migrantes y había pues ya señoríos, asentamientos pues de mucha antigüedad, de gran desarrollo en lo que era la Cuenca de México, entre ellos, por ejemplo, los tepanecas de Azcapotzalco, los acoloas de Texcoco. Y estos mexicas, ¿no?, que van en peregrinación, que van en esta migración, pues son expulsados de varios lugares, entre ellos Chapultepec. Finalmente, ¿no?, después de muchas andanzas, en el siglo XIV, los señores de Azcapotzalco, los señores tepanecas, que dominaban toda la orilla poniente, oeste de lo que eran los Grandes Lagos, permiten que se asiente este grupo de nahuas en lo que es un islote que está bajo su control. Este islote, pues es evidentemente donde se fundaría o donde se funda Tenochtitlan. Pero les permiten asentarse en este lugar con condiciones, evidentemente. Una, pues es que paguen tributo. La segunda es que este pueblo aguerrido, ¿no?, de los mexicas, van a formar parte de sus ejércitos a manera de mercenarios. Sabemos que, por ejemplo, los mexicas libraron guerras contra los xochimilcas antes de, digamos, de obtener su independencia de Azcapotzalco.
que esto sucede hasta 1428. Entonces la realidad es que los mexicas se establecen en este islote, el cual hay evidencia arqueológica que ya estaba poblado, o sea, no era un islote virgen, que ellos llegaran y fueran los primeros en establecerse. Cabe mencionar que este islote es, Tenochtitlan después, con el paso de los años, abarcaba pues en gran medida lo que es el centro histórico de la Ciudad de México, ¿no? Eso es importante de comentar. Entonces, aceptan esta propuesta de los señores de Azcapotzalco, deciden establecerse en este islote, compartiendo pues la tierra con otros grupos y pues cumplen con su vasallaje, ¿no? Reitero, en 1428 se da una guerra y derrotan a los señores de Azcapotzalco, que en ese momento gobernaba el hijo de Tezosomoc el Grande, que se llamaba Maxtla, y que le llamaban a manera de insulto Maxtlatón, y es derrotado y los mexicas obtienen su libertad, su independencia. Evidentemente los mexicas estuvieron apoyados por diversos señoríos. Por ejemplo, estuvieron apoyados por contingentes huejotzingas, estuvieron apoyados por los rebeldes, los siempre rebeldes que seguían a su señor Nezahualcóyotl, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, Tlacopan, actualmente Tacuba, pues permanece neutral. Y de esta forma, pues se obtiene la victoria y entre 1428 y 1430 fundan lo que sería la Triple Alianza, que es esta estructura política, social, económica, en la cual, pues, la que conocemos como el Imperio Mexica, pero en realidad estaba compuesta por estas tres entidades. Todo esto viene a colación, ¿por qué? Porque los mexicas reescriben su historia a partir de 1428. Ellos reescriben su historia y construyen estos mitos, sobre todo el mito fundacional de la señal de Huitzilopochtli, del águila parada sobre un nopal, ¿no? En un islote. El nopal nace del corazón del sobrino de Huitzilopochtli, de un personaje llamado Copil, que era el hijo de Malinaxóchitl, que era hermana de Huitzilopochtli, la misma que fundaría Malinalco. Y entonces este es el símbolo prometido por su dios tutelar, y es la señal en donde ellos deben de fundar Tenochtitlan. Evidentemente todo esto es una historia, ¿no? Un mito construido mucho después. Es un mito que les da legitimidad. Es un mito que los hace la fuerza dominante de lo que sería Mesoamérica ya en el siglo XV y XVI, ¿no? Entonces, eso es importante de mencionar. Muy posiblemente nunca hubo fundación de Tenochtitlan. Ellos establecieron este mito. Y los mexicas seguramente que ya después de haber derrotado a los tepanecas de Azcapotzalco, definen una fecha, ¿no? Definen una fecha fundacional, la cual muy posiblemente es 1325, y si esto lo asociamos con este eclipse, ¿no? Total de sol que se da en ese año. Entonces, de esa forma ellos pueden, digamos, empatar pues diferentes cuestiones, ¿no? Desde una cuestión religiosa, una cuestión de mito, una cuestión de verse ellos como un pueblo elegido, ¿no? Por sus dioses, ¿no? Entonces, siempre va a ser polémico el tema de la fundación. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede con el gobierno actual? Desde mi punto de vista, creo que lo que quieren es poner un contrapeso, ¿no? Para juntar en un mismo año la caída de Tenochtitlan, la cual tenemos certeza que fue en 1521, los 500 años, y la fundación, ¿no? Empatarlas en una misma fecha. Nada más quisiera aclarar una cosita, querido Enrique. Esta guerra a la que te refieres es la guerra sagrada, ¿no? Sí, en gran medida. Ok. Entonces, esta guerra la ganan los aztecas, de ahí viene el famoso Teocalli, ¿no? Que es, digamos que una de las primeras imágenes que tenemos del águila en el nopal, que ya es más bien en los tiempos de Moctezuma, ¿no? Sí, efectivamente hablamos de una escultura que se llama el Teocalli de la Guerra Sagrada Mexica. Teocalli es templo en náhuatl, y esta pieza se encuentra en la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología. Fue elaborada en el año de 1507 bajo el gobierno de Motecuzomatzin Xocoyotzin Moctezuma II.
Y en la parte posterior se puede precisamente apreciar el águila parada sobre un nopal. En lugar de tunas lleva corazones humanos en los cuales están clavados punzones, seguramente de hueso de jaguar o de algún otro mamífero, tratando de extraer sangre. El nopal nace de las fauces de un rostro descarnado, que muy posiblemente se trata de la representación de la tierra, de Tlaltecutli, el señor de la tierra. Y se ven ondas, ¿no?, alrededor de esta deidad, de este ser, que pues, nos remite a un ambiente lacustre. Algo muy importante es que el águila no lleva ninguna serpiente, lleva 2 listones entrelazados, que es el Atl Tlachinoli, que significa agua quemada, que es el símbolo por excelencia de la guerra sagrada de los mexicas. Es una guerra sagrada porque ellos son los responsables de mantener el equilibrio cósmico entre las fuerzas del día, las fuerzas de la noche, del inframundo. ¿Y cómo lo van a mantener? Pues capturando prisioneros, ¿no? Y posteriormente sacrificándolos. ¿Para qué? Para alimentar a Tonatiuh, para alimentar al sol, ¿no? Que en su cosmovisión, en su religión, en su entendimiento, el sol era como un guerrero, ¿no? Un guerrero que recorría los cielos y que libraba batallas de forma diaria, ¿no?, cuando se ocultaba por el oeste en su trayecto por el inframundo, ¿no? Libraba una batalla contra seres del inframundo. Por lo tanto, tenía que ser alimentado. Esa es la razón de la guerra sagrada, obtener cautivos para alimentar al sol. Entonces, digamos, la epifanía del águila en el nopal, o más bien la señal del águila en el nopal, es un invento posterior. Pero entonces ahí la pregunta que surge, querido Enrique, es, pues, ¿qué exactamente los atrajo del Valle de México, ¿no? Y ahí, pues, te quisiera preguntar, que también, pasando ya un poco más a la llegada de los españoles, pues que nos narraras cómo ha de haber sido esa Tenochtitlán. Digo, pasaron 200 años, ¿no? Estoy consciente. Ahí en tu libro dices que era una metrópoli, pues, de 150,000 habitantes. Ahí tenemos las cartas de relación, ¿no?, de Hernán Cortés, donde pues por momentos de veras parece como una, perdón por cursi, pero una epopeya hacia el dorado, ¿no?, con quetzales volando, agua cristalina y todas estas cosas, pero casi que hermosas mujeres bañándose en los canales, ¿no? Pero cuéntanos tú, por ejemplo, algo que me encantaría saber es si la gente vivía en armonía, más o menos vivía en paz o no. Pues no sé, si había los problemas habituales de las grandes urbes. Entonces, no sé, para recapitular la pregunta es, ¿qué los atrajo en un inicio a estos migrantes? Y después, ¿cómo ha de haber sido la gran ciudad? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, es muy difícil, ¿no?, de conocer la respuesta. ¿Por qué? Porque, pues, para empezar, no sabemos, ¿no?, de dónde salen ellos. No sabemos dónde estaba ubicada Aztlán, ¿no? Este lugar que también es mítico, ¿no? Hay muchísimas propuestas sobre dónde estaba Aztlán. Lo que sabemos es que también era una ciudad en una isla rodeada de agua. Algunos especialistas han mencionado que se encontraba hasta Arizona, Nuevo México. Otros han mencionado que se encontraba en la zona lacustre de Michoacán, del actual Michoacán. Otros en el estado de Nayarit. Pero no tenemos una certeza. Lo más probable es que nuevamente Aztlán sea un constructo de los propios mexicas. Es una construcción mítica, ¿no? De hecho, el nombre significa el lugar de la blancura o el lugar de las garzas. Desde ahí, pues ya partimos con estas cuestiones. En cuanto a por qué llegan a la cuenca, ¿no? Pues realmente quien podría tener la respuesta serían los propios teomamas. ¿Quiénes eran los teomamas? Eran los que llevaban el bulto sagrado de Huitzilopochtli, las reliquias de esta deidad, que de una u otra forma se manifestaban, ¿no? Y hablaban con la deidad se hacía presente y se comunicaba con los sacerdotes que dirigían la expedición o dirigían la peregrinación, la migración. Y seguramente que pues ellos fueron acatando sus órdenes, ¿no? Recordemos que ellos pasan por diferentes lugares, ¿no? Hay un documento muy relevante que se conoce como
el Códice Boturini o Tira de la Peregrinación, donde se nos va narrando con años los lugares por los que van pasando, ¿no? Apasco, Cuautitlán, pasan también por Chapultepec, por el Pedregal, ¿no? Allá en la parte sur de la cuenca, por Culhuacán. Y pues bueno, es difícil indagar y conocer esta respuesta sobre qué los llevó a llegar a la cuenca de México y no hacia otra dirección, ¿no? Tal vez hacia Veracruz, tal vez hacia lo que era Oaxaca, pero no lo sabemos. En cuanto a cómo lucía Tenochtitlan, yo creo que fue una de las ciudades más hermosas que ha creado la humanidad a través de toda su historia, ¿no? Imaginemos templos que alcanzaban 45 metros de alto, hechos de piedra, ¿no? Cal y canto, como lo dirían los españoles, todos recubiertos de estuco y luego cubiertos de pintura, pintados, ¿no? Con brillantes colores azules, rojos, amarillos. Templos de 45 metros de alto, construidos en medio de una laguna. Solamente el recinto ceremonial pues tenía 78 templos, de acuerdo a Fray Bernardino de Sahagún. Una ciudad en la cual había acequias, canales y también calzadas, calles, y donde al parecer pues reinaba la ley. ¿En qué sentido, no? Las leyes eran muy duras. Las leyes que regían Tenochtitlan eran muy duras. Había castigos sobre la ebriedad, había castigos sobre la infidelidad, castigo de muerte en estos dos casos. También había castigos, por ejemplo, contra la homosexualidad, contra aquel que traicionara al Altépetl, lo que actualmente podríamos definir como la ciudad-estado o el señorío. Pues, por ejemplo, sabemos que eran ejecutados en la Plaza del Mercado y posteriormente eran desmembrados. Incluso se menciona que esto se hacía, reitero, en las plazas públicas, que eran las plazas donde se establecían los tianquistli o mercados. También, por ejemplo, sabemos que había temazcales, que la limpieza siempre fue un factor de importancia en la sociedad nahua. Sabemos que incluso había baños públicos, ¿no? Que eran una especie como de casetas pequeñas en las cuales había armadas con materiales perecederos, ¿no? Como eran troncos o tablas de madera, ramas, y que cuando tú ibas al baño, ¿no? Había una canoa debajo de ti en donde pues se acumulaba el excremento, y cuando se llenaba esa canoa, pues era muy fácil de transportarla, ¿no? Simplemente alguien se subía, la movía, y eso se reutilizaba como un fertilizante. También sabemos, por ejemplo, que esta ciudad tenía alrededor de 150,000 habitantes, que se hablaba el náhuatl, que había varias calzadas que la conectaban con tierra firme, siendo una de las más relevantes la que conectaba con Tlacopan, Tacuba, la que conectaba con Churubusco e Iztapalapa. Había otra que iba a Altepeyac, otra a Azcapotzalco y finalmente Tenayuca. Pues es difícil de describir, Pablo, porque me podría llevar horas y horas y horas, ¿no?, de poder describir esta majestuosidad. Contrario a lo que se cree, por ejemplo, las aguas del lago de Texcoco pues no eran aguas cristalinas, ¿no? Por ejemplo, para empezar a quitar esta parte romántica, pues eran aguas pues turbias, eran aguas donde había una cantidad de carrizales, de otate, donde había una gran cantidad de nubes de mosquitos. Imaginemos eso, no era como un pantano. La laguna no era no era muy profunda, ¿no? En algunas partes, pues uno podía prácticamente caminar sumergido en la laguna, y pues el agua no llegaba más allá del cuello. Pero también, pues imaginemos también el viento tan fuerte, ¿no?, que podía recorrer todo lo que era el lago y pues que asolaba Tenochtitlan. Entonces no era una ciudad tampoco de fábula, pero seguramente que fue muy hermosa. Sabemos que los propios conquistadores que la visitaron decían que parecía sacada de estos escritos de Amadís de Gaula o de Gauda, ¿no? Que incluso los que habían conocido Constantinopla, que habían conocido las ciudades italianas, pues que no habían conocido nunca algo tan impactante, ¿no?, tan diferente a las ciudades, por ejemplo, europeas. Entonces, pues sí fue lamentable, ¿no?, finalmente que se acabara destruyendo, ¿no?, que Cortés tomara esa decisión, porque sería muy interesante pues ver cómo convivían estas estructuras prehispánicas
con una megalópolis, ¿no? Como la que actualmente es la Ciudad de México. Sí, sobre todo porque pues en las cartas de relación, las descripciones de Cortés son justamente de admiración, ¿no? Hay una paradoja que apuntas tú, es que haya salido, digamos, ese semblante destructivo, cuando pues, las descripciones eran justamente de admiración absoluta. Sobre todo estos retratos, estas casi crónicas ¿no? de los mercados y de el intercambio de bienes, y pues realmente desconcierta que después haya desembocado en una destrucción. Sí, no, y de hecho eso sí lo conocemos perfectamente, cuál fue la razón por la que se dio la orden de la demolición total de Tenochtitlan. Hernán Cortés, todavía el 31 de mayo de 1521, que da inicio el sitio de Tenochtitlan, en ese momento Cortés no le había pasado por la cabeza destruir Tenochtitlan. Cortés quería salvar la ciudad, le impactó tanto que quería regalársela a su monarca, ¿no? A Carlos I de España. Sin embargo, Cortés nunca pensó que la resistencia iba a ser tan tenaz. Esta resistencia encabezada por el joven abuelo de los mexicanos, Cuauhtémoc-Cuauhtémotzin, nunca pensó que iba a ser tan prolongada y tan tenaz. Y pues evidentemente los mexicas, ya al conocer las tácticas militares de los españoles, ¿no? Usando arcabuces, ballestas, caballería, pues incluso artillería, pues ellos se dan cuenta que la mejor forma o la mejor posibilidad de salir bien librados de un combate frente a frente con estas fuerzas, pues es usando las estructuras, las construcciones, las casas, los palacios, los templos. Ahí se podían ocultar de estos proyectiles, también de la caballería. Entonces ellos le dan un excelente uso a lo que fue su ciudad, ¿no? Eso es muy paradójico, ¿no? Y es muy, muy romántico también, me parece, ¿no? Cómo ellos les sacan hasta la última gota, ¿no? A su ciudad, incluso ya cuando tienen la debacle encima. Y Hernán Cortés, al darse cuenta que desde las azoteas les están disparando, dejan caer las piedras, que cada casa es una fortaleza, ahí es cuando, pasadas ya varias jornadas, se da cuenta que no hay de otra, que se tiene que destruir la ciudad, se tiene que arrasar para que sea más fácil su conquista. Y sabemos que uno de los primeros lugares que inicia la destrucción es la famosa Casa de las Bestias, el zoológico de Moctezuma, ¿no? Le prenden fuego y lo empiezan a destruir. Y esa es la razón por la que se pierde Tenochtitlan. Oye, Enrique, aquí le quiero confesar a la audiencia que, bueno, fuera del aire, la vez que nos conocimos, si no mal recuerdo, tú me contaste que sí, en efecto, pues fue esta orden de último momento, pero que en el fondo, la Tenochtitlan ya estaba en decadencia, ¿no? Digamos que llevaba ya varios años de malos gobernantes, ya había entrado en su propia dinámica, en una espiral descendente, digamos. No sé si podamos resumir un poco de esa idea también. Sí, lo recuerdo. Hablábamos de los gobiernos principalmente, de cómo fue modificándose, ¿no? El gobierno, la elección del gobernante en Tenochtitlan. Y realmente lo que sucedía en Tenochtitlan, por ejemplo, con el gobierno de Ahuizotl, quien estuvo antes en el poder, antes que Moctezuma, él llevó el imperio, entre comillas, a su máxima extensión y a su máximo poderío. Cuando llega Motecuzomatzin en 1502, a lo que se enfrenta pues es a una dominación de territorios gigantesca, extensa, la cual pues tenía muchas rebeliones, la cual brindaba cierta inestabilidad, ¿verdad?, al dominio de Tenochtitlan, de la Triple Alianza. Y entonces Moctezuma se dedica a consolidar las conquistas de su predecesor, a consolidar, a administrar, ¿no?, a sofocar rebeliones, evidentemente. Y tal vez a lo que me refería en ese momento es al tipo de gobierno. ¿Por qué? Porque Moctezuma es el gobernante mexica que mayor poder tuvo, concentró todo el poder en él mismo, incluso tuvo una injerencia al colocar, ¿no? Al tomar decisiones de importancia y decidir
quién iba a gobernar, por ejemplo, Texcoco, que fue su sobrino, Cacama, ¿no? Interfirió en lo que era el proceso, digamos, de elección dentro de la casa gobernante Acolua, que esa sí era de padre a hijo, cabe mencionar, pero pues Nezahualpilli tuvo muchísimos hijos. Y el que finalmente llega al ICPALI o al gobierno, quien es entronizado, pues es su sobrino, Cacama. También sabemos que establece quién iba a gobernar en Tula. También sabemos que impone al gobernante de Iztapalapa, que era su hermano menor, Cuitláhuac. Y así en muchos otros señoríos, ¿no? Sabemos que este personaje se volvió de cierta forma un déspota, ¿no? Tuvo actitudes muy duras ya durante su gobierno. Una de las más famosas es que se dice que se le podía ver a los ojos, que si se le veía a los ojos eso implicaba un reto a su poder y que era castigado con la muerte. Sabemos que, por ejemplo, Moctezuma le dio preferencia a la nobleza y no a las personas de mérito, no a las personas tal vez de talento, de trabajo, como lo había sido su predecesor Ahuizotl, ¿no? Ahuizotl yo lo veo como, perdón el anacronismo, pero como un Napoleón, ¿no? Que rompe con todas estas estructuras donde lo más importante es el linaje y el nacimiento y le da mayor importancia al talento, al trabajo, ¿no? Cosa contraria a Moctezuma, ¿no? Quien él define, hace una purga palaciega, ¿no? No quiere nada que ver, no quiere tener nada que ver con la burocracia, con los hombres de confianza del Tlatoani pasado, y él establece que todos los que le van a servir a él, tanto el que le va a dar la tilma de algodón para limpiarse la boca después de comer, tanto los recaudadores de tributo, tienen que ser hijos de las familias nobles de Tenochtitlan, que finalmente eran sus sobrinos, sus primos, todo esto. Entonces, tal vez eso es a lo que yo me refería, ¿no? Cómo va cambiando el poder, cómo se va concentrando el poder y cómo ya va dándose una injerencia durísima por parte del gobernante de Tenochtitlan en ciudades aliadas como Tlacopan, como Texcoco. Oye, bueno, Enrique, hablando precisamente de estas partes insondables y misteriosas, y regresando un poco lo de la ley en las calles que mencionabas, ya de estas épocas de decadencia, los últimos gobiernos de Tenochtitlán, bueno, pues tal vez uno de los mayores tabús o de mayores misterios es la cuestión del canibalismo. Yo hace unos meses me metí en problemas en Twitter por compartir un hilo que caricaturizaba a los aztecas como antropófagos sanguinarios, pero pues también es un asunto que has abordado tú, ¿no? Incluso llegando hasta la cuestión de los tamales de carne humana. Sí, y te soy sincero, en realidad existe toda evidencia de que realizaban la antropofagia ritual, ¿no? ¿Qué es esto? Que era comer carne humana bajo ciertos rituales o ciertos momentos. No era una práctica diaria y que realizara toda la población. Eso es muy importante. Tampoco lo hacían porque en su dieta faltaran proteínas. De hecho, su dieta, desde mi punto de vista, era muchísimo más rica que la que actualmente nosotros tenemos, ¿no? Los mexicanos del centro del país, ¿no? Porque ellos consumían desde víboras, patos, grullas, perro, guajolote, larvas, pescado, crustáceos, mariscos, prácticamente todo. Entonces, es falso que realmente lo hayan hecho porque faltara proteína en su dieta. Tampoco lo hacían porque fueran sádicos y disfrutaran, ¿verdad?, de la tortura o de destazar cuerpos humanos. En realidad lo hacían por una cuestión ritual. Existen evidencias. Generalmente se da el debate, ¿no? Cuando yo lo comento en las redes sociales o en algún texto, alguna columna, siempre salen los detractores que comentan. Es que eso lo dicen los españoles, lo dicen los religiosos, los frailes, que escribieron todas estas obras monumentales en el siglo XVI y que ellos lo escriben pues para justificar la empresa de la conquista.
Pero lo más sorprendente es que también hay que poner atención a los datos arqueológicos. En varios lugares, en varios sitios arqueológicos, se ha encontrado evidencia de la antropofagia ritual entre los mexicas y en general entre los nahuas. Ojo, no solamente los mexicas la realizaban, también lo realizaban los tlaxcaltecas, los huejotzincas, los xochimilcas, todos los nahuas y también posiblemente los otomís y muchos otros grupos mesoamericanos y culturas mesoamericanas. Pero centrándonos en el tema puntual de los mexicas, ¿no?, que es la cultura más conocida, más investigada, más famosa de lo que podríamos definir Mesoamérica, el territorio mesoamericano, existe evidencia, por ejemplo, en un lugar llamado Tecuaquezultepec. Este sitio, un sitio pequeño que es muy hermoso, se encuentra cerca de Calpulalpan y sabemos que después de la Noche Triste, de hecho, en junio de 1520, justo cuando Hernán Cortés ya está encerrado en Tenochtitlan, sitiado por los mexicas y que no tiene otra opción más que abandonar la ciudad por la calzada México-Tlacopan y que esa huida se volvería en su gran derrota, mientras eso sucedía en Tenochtitlan, una columna de españoles compuesta por mujeres, por mulatas, por indígenas taínos, o sea, de la Española, de Cuba, de Isla Fernandina, personas de África, no esclavos, fue atacada por los pobladores acoluas, también nahuas, de Sultepec. Reitero, es una ciudad que se ubica cerca de Calpulalpan en la actualidad, Tlaxcala, ¿no? Y derrotan esta columna y los tienen en cautiverio a estas personas y van realizando sacrificios humanos con ellos por varios meses. Y se han encontrado diferentes tratamientos post-mortem de los huesos, o sea, ya de las personas muertas. Los arqueólogos lo han encontrado, arqueólogos del INAH, y se han dado cuenta que fueron sometidos principalmente a 2 tratamientos post-mortem. Uno fue que fueron hervidos y posteriormente se encontraron muescas, cortes en los huesos de lajas de obsidiana. ¿Esto con qué propósito? Pues de prácticamente retirar el hueso para tener la carne. Y el otro tratamiento fue que su cuerpo fue sometido a fuego directo. Ambos, evidentemente, se ha investigado con qué propósito, se ha investigado en qué rituales y bueno, todo coincide, ¿no? Todo coincide, por ejemplo, que en la veintena de Tlacaxipehualistli, de hombres desollados, fue cuando se les sirvió. Y de hecho, la carne se preparaba con el famoso cacahuacintle, con maíz. Y ese es el origen del famoso pozole, ¿no? Se preparaba con carne humana y era un platillo ritual al cual tenían acceso solamente las castas guerreras, la nobleza y solamente algunos momentos del año. Entonces, pues bueno, es importante, ¿no?, mencionar que sí existió eso. Sí, ¿habrá algún antecedente del feminicidio, Enrique? Es una ocurrencia mía, pero por ejemplo recuerdo en su libro Huesos en el Desierto, Sergio González, pues sugería que en México siempre ha habido estos rituales insondables asociados a la muerte, al sacrificio. Y bueno, dado que su libro es sobre los feminicidios de Juárez, no sé, se me ocurre de bote pronto preguntarte si también había de alguna forma un ritual específicamente de la muerte de las mujeres, del asesinato de las mujeres. Había rituales, ¿no? Por ejemplo, sabemos que a los dioses de la lluvia se les ofrendaban principalmente niños, se sacrificaban niños. Y principalmente, esto es bien curioso, ¿no? Y a mí me da mucho que pensar, niños enfermos, niños que tenían problemas físicos. ¿Por qué seleccionaban a las personas enfermas, a los niños enfermos, ¿no? Así como a los dioses de la lluvia se les ofrendaban estos niños acompañados de tamales sin relleno, tamales de agua les llamaban, que era prácticamente la masa cocida. También a las deidades de la fertilidad, a las deidades femeninas, a las deidades de las aguas, de la sal, del maíz, de los jilotes, a las deidades asociadas con el inframundo, con la tierra, se les ofrendaban mujeres,
¿no? Se les ofrendaban mujeres y se sacrificaban mujeres, ¿no? Incluso sabemos que en alguna veintena llamada Ochpanistli se decapitaba una mujer y, qué curioso, un sacerdote vestía su piel. Pero fíjate lo curioso, Pablo, que por un lado permiten este transvestismo, pero por el otro lado, evidentemente usan la piel de la mujer por motivos nuevamente religiosos, rituales, no por motivos sexuales, ¿verdad? O estéticos. Pero por el otro lado, no, toda la parte del homosexualismo, en otro contexto, en la parte erótica, en la parte sexual, en la parte, pues sí, ¿no? Todos estos aspectos era castigada con la muerte. Pero respondiendo tu pregunta, ¿no? Sí, se sacrificaban también mujeres dentro de los rituales. Como también se sacrificaban guerreros, cautivos de guerra, hombres, y también se sacrificaban niños y niñas. Fíjate, es que hay tanto que desconocemos. A mí me parece que esta época de revisionismo, poco demagógico, ¿no? Gracias al nuevo gobierno, pues está siendo desperdiciada precisamente para platicar sobre estos misterios, ¿no? Yo, por ejemplo, regresando a una polémica actual, Enrique, justo mencionabas lo de la noche triste, ¿no? Hace unas semanas fue el aniversario. Y ya sabes, hay revisionismos, pues, digamos, por decirlo así, euroescépticos, ¿no? O más indigenistas que le quieren cambiar el nombre a la Noche Alegre, porque pues perdió Hernán Cortés. Me parecen un poco puerilidades. Pero sí, por ejemplo, me puse a pensar de nuevo en esto que decía Luis González de Alba, ¿no? No sé si el gran defecto, pero uno de los signos distintivos de nuestra cultura es que nos pusimos del lado de los conquistados, ¿no? O de los perdedores. Digamos que ahí está la corrección política. Y eso pues ha provocado toda una serie de sentimentalismos y complejos como muy particulares. Pues no sé, yo te quería preguntar, ¿por qué crees tú que nos hayamos identificado más con los perdedores? ¿Por qué en la estructura dramática pues nuestro corazón está con los conquistados y no con los ganadores? ¿Cómo es que se dieron las cosas para que terminara siendo así? Esto se puede leer a dos niveles, ¿no? A un nivel, digamos, de lo que podríamos definir como todo el mestizaje, ¿no? Lo que es el origen de nuestro país, el origen que viene precisamente con todo el mestizaje que se da, la dominación de los pueblos originarios. Y también se puede dar a un nivel ya del México independiente, ¿no? Del México independiente en el cual, pues lamentablemente como mexicanos, pues nos ha tocado bailar con la más fea. ¿Cuántas invasiones no ha sufrido nuestro país? ¿No? Es impresionante, en verdad, cuando uno se pone a contabilizar tanto las invasiones, tanto la violación de la soberanía nacional, tanto la injerencia, ¿no? Pues sí, la injerencia de obscuros agentes de otros países, ¿no? Principalmente el vecino del norte y de Europa. Pero bueno, hablando yo creo que del tema de nuestra raíz como mexicanos, ¿por qué nos entendemos o por qué nos identificamos con los indígenas, con los conquistados? Creo que esto en gran medida viene de un discurso nacionalista que viene de los gobiernos posrevolucionarios. Estamos hablando, ¿no? De todos, del movimiento, por ejemplo, del muralismo, de un Diego Rivera, de un Vasconcelos, que, por ejemplo, remitiéndome a la obra de Diego Rivera, pues bueno, él fue un gran mesoamericanista, un gran coleccionista de piezas, de hecho uno de los más grandes, llegó a tener hasta 60,000 piezas prehispánicas solamente en su colección particular. Gran parte ahora se encuentran en el Museo Anahuacalli, pero para estos gobiernos, ¿no? Fuimos invadidos en el siglo XVI, México, ¿no? Fue invadido por los españoles. Ese era el discurso que se daba en su momento. Y el mexicano, pues venía en gran medida, en muchísima más medida de los indígenas que de los europeos. Y también ahí es donde surgen todas estas ideas de que el tlaxcalteca es el traidor a la patria, ¿no? O el traidor a Mesoamérica, o yo no sé cómo definirlo. Y de la misma forma que doña Marina, pues también traicionó a su pueblo. Y todo esto, pues desde mi punto de vista, de lo que conozco y he estudiado, todo esto son construcciones que vienen del siglo XX, de inicios del siglo XX,
¿no? Posterior a la revolución. Creo que eso nos ha hecho muchísimo daño y esto ha sido retomado pues por sexenios y sexenios y sexenios. No basta con, por ejemplo, recordar a Pascual Ortiz Rubio, que quiso suplantar a los Reyes Magos y a Santa Claus por Quetzalcóatl, en ese estadio ya desaparecido que se encontraba en la Roma, que ahorita no recuerdo su nombre. O, por ejemplo, también López Portillo, ¿no? Con todo lo que él comentaba, que él descendía incluso de los gobernantes mexicas y del propio Quetzalcóatl, cuando, pues bueno, sabemos que pues él no tenía mucho de esta cuestión indígena, ¿no? Entonces, pues creo que eso es lo importante, ¿no? De ser objetivos con la historia, con el análisis de la historia, al cotejar las fuentes, al que no nos gane la pasión, ¿verdad? En estos debates que se pueden dar en cualquier espacio, desde redes sociales hasta medios de comunicación, programas de televisión y de radio. ¿Por qué? Porque podemos caer en estos excesos, podemos caer en estos errores, en el cual, ¿no? Por ejemplo, todavía pues hay mexicanos que dicen que los tlaxcaltecas fueron traidores. ¿Traidores a quiénes? Si no existía México, no existía un estado, incluso no existía una cohesión, ¿no? Entre estos grupos mesoamericanos. Muchos de ellos, la gran parte de ellos, odiaban a muerte a los mexicas, a la Triple Alianza. Entonces, es complicado, ¿no? Este tema, verlo de una forma más objetiva y sin tantas pasiones. Yo lo que te puedo decir, por ejemplo, es que desde mi punto de vista es un terrible error que se retire la escultura de Colón de lo que es su glorieta en el Paseo de la Reforma. ¿Por qué? Porque a pesar de que sabemos que Colón fue un terrible esclavista, de verdad muchas personas piensan que aquí el tema, el esclavista, ¿no? Y el explotador era Hernán Cortés, pero no, yo creo no han leído de los hermanos Colón, de la familia Colón, las atrocidades que llegaron a cometer, incluso en contra de sus propios, pues de los propios españoles que llegaron a sentarse en sus dominios. Pero más allá de eso, ¿no? Esta escultura de Colón no solamente es para, bueno, desde mi punto de vista, no es para recordar sus grandes logros, es para recordar también su lado oscuro, es para recordar también sus excesos y sus equivocaciones. Más aparte, toda la importancia que tenía el monumento, ¿no? Que era el más antiguo de Paseo de la Reforma. Sí, ¿no? Y en esa misma luz, pues las solicitudes de disculpas del gobierno actual hacia España, ¿no? Es un despropósito porque pues sencillamente con un poquito de profundidad uno concluye que sin España sencillamente no existiría el Estado-nación que conocemos como México. Y tengo la impresión, querido Enrique, en un comentario final como para ir cerrando, que esa es la encomienda de tu libro, ¿no? El mundo prehispánico para gente con prisa, más que porque la gente tenga prisa, es porque pues, es un intento tuyo de aclarar muchas cosas a partir de la construcción de estos mitos, ¿no? Estos mitos muchas veces perniciosos, fundados sobre una historia de bronce nacionalista. Sí, y efectivamente, Pablo, se trata, este libro, ¿no? Reitero el nombre, El mundo prehispánico para gente con prisa, pues el principal objetivo, ¿no? De que yo haya escrito esto es acercar la historia de los antiguos mexicas, pues a un gran público, a los mexicanos, de una forma atractiva, ¿no? Tienen ilustraciones muy interesantes de Urbano Mata, que reinterpreta algunos códices. También los capítulos son cortos, son muy dinámicos, siempre rescatando, por ejemplo, pues la esencia de lo que se quiere comunicar. Por ejemplo, uno de los capítulos, el capítulo de la prostitución, o el capítulo de todo lo que estaba la vanidad, ¿no? La vanidad entre los mexicas. Por ejemplo, las mujeres mexicas usaban arcillas para maquillarse, usaban la grana cochinilla para darse color en las mejillas. Y también sabemos que, por ejemplo, las prostitutas, las famosas alegradoras, incluso masticaban la grana cochinilla no solo para pintar los labios, sino para pintar los dientes, la boca, la lengua, ¿no? Los labios. Era una sociedad sumamente sofisticada que erróneamente como mexicanos, y creo que esto viene también de la forma en que se nos da la historia, ¿no? En la secundaria, en la prepa, pues asociamos a los mexicas con tres cosas:
sacrificio humano, guerra, y fueron los conquistados. Y eso de verdad, desde que yo era adolescente, yo decía, no puede ser posible que los mexicanos solamente conozcan estos aspectos de una de las culturas más sobresalientes de la humanidad, de la historia de la humanidad. Y este libro trata de eso, trata de mostrar que esta sociedad no solamente fue violenta y que no solamente fue subyugada, sino que fue mucho más allá, que fue una sociedad de leyes, basada, que regían su vida a base de las leyes, de los castigos, en la cual, por ejemplo, la corrupción era castigada con la muerte. Aquellos recolectores de impuestos, los calpics, que si les llegaba la fecha de entregar los tributos y faltaba tributo o sobraba, eso no era bien visto y eran ejecutados o eran removidos de su cargo. Entonces, ese es el propósito de este libro, acercar aspectos poco conocidos de las sociedades nahuas, principalmente los mexicas, que sean divertidos, ¿no? Que sean entretenidos, pero que también aporten. Y sembrar esta semilla, esta inquietud en los mexicanos, pues para que este sea el primer libro que tomen y lean sobre las culturas mesoamericanas y que ellos continúen, ¿no? Continúen yendo a bibliotecas, yendo a librerías, buscando PDFs y artículos en internet, y que este conocimiento pues los enriquezca, que los haga sentir orgullosos pues de nuestros orígenes, ¿no? Que también es todo un tema nacional. Hay que aceptar nuestras raíces, hay que aceptar que somos mestizos, que venimos, ¿no? de esta raíz mediterránea, de esta raíz originaria, y también de la tercera raíz, ¿no? Que podríamos definir que es la africana, con la gran cantidad de esclavos que llegaron a estas tierras y que siempre, en gran medida, es ignorada, ¿no? Es ignorada. Ya después hay otras aportaciones, ¿no? De otras regiones del mundo, pero ya de forma más tardía. Pero estas tres raíces, pues no, tenemos que estar muy orgullosos los mexicanos de ellos, porque de ahí viene nuestra diversidad, de ahí viene nuestra riqueza nacional, nuestro patrimonio. Sí, y en ese sentido quiero reconocer tu inmensa labor, estimado Enrique, y quiero animar a nuestro auditorio a comprar tu libro. Y a seguirte en redes sociales. Tienes una de las cuentas más prolíficas en Twitter. Yo te sigo por Twitter. En cuanto busquen Tlatoani, les va a salir luego Tlatoani Cuauhtémoc. Son hilos magníficos de información muy interesante, que además pues va a contracorriente de nuestra historia oficial. Entonces ustedes se podrán imaginar que son muy ilustrativos. Y bueno, gracias por esta magnífica conversación, querido Tlatoani. Yo estoy muy contento, hace mucho que te quería invitar y me parece que la audiencia se va muy satisfecha. No sé si quisiera cerrar con algo. No, pues nada más agradecerte el canto florido, Pablo, ¿no? Por esto, pues por mi labor. En verdad, pues sí, yo también les recomiendo que me sigan, ¿no? @Cuauhtémoc con H, _1521. En Instagram y en Twitter, El Espejo Humeante en Facebook, y pues sí, es un salto a la historia, son cápsulas, ¿no? De nuestra historia, y también largos hilos que por ahí luego me aviento, y finalmente pues agradecerte nuevamente, ¿no? Y gracias a las personas que nos acompañaron durante esta transmisión. Ahí lo tienen, queridos amigos, Enrique Ortiz, alias Tlatoani Cuauhtémoc. Compren su más reciente libro, El mundo prehispánico para gente con prisa, Editorial Planeta. Yo soy Pablo Macluf, esto fue Disidencia, hasta la próxima. Dixo presentó Disidencia con Pablo Macluf. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.